El siguiente es un podcast de entrevistas, sin libreto, sin presiones, sin apuros, donde nos olvidamos los prejuicios para escuchar historias. Ahora, vos, confía. En la última, no, fiesta, ¿cómo se llama? En Jura la de entre graduado. eso, en la jura de Entrega, gra entrega de diploma y jura. en la entrega de diplomas estuve, te dieron título de profesor titular, No, adjunto. 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 ¿Qué significa? A ver, en la escala, digamos, de autoridades, entre comillas, Sí, de una cátedra, vos tenés el máximo escalón, es profesor titular, profesor o profesora titular. Después vienen dos cargos más, que son profesor asociado y profesor adjunto, o profesora asociada y profesora adjunta. Y ya después vienen los jefes de trabajos prácticos, los ayudantes de primera, ayudantes de segunda. Esa es toda la escala docente, digamos, universitaria. Yo en realidad trabajo como docente en la universidad, siempre fue como, digamos, mi segundo empleo. Yo trabajaba en otro lugar, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto de Sonos y Luis Pasteur, donde tenía tarea full time. Y en la facultad siempre estaba yendo en función semi-exclusiva, que sería la otra parte del escalafón docente universitario. Vos tenés que, están los docentes de tiempo simple, que sí. cumplen 20 horas semanales, no, perdón, 10 horas semanales, los semi-exclusivos que cumplen 20 horas semanales y los exclusivos que cumplen 40 horas. Entonces yo siempre era o tiempo simple o semi-exclusivo, pero nunca iba subiendo de escala porque la verdad que No te convenía por la carga horaria. no podía, claro, no solo que no convenía, sino que no podía. Entonces, cuando yo me jubilé en el Instituto Pasteur, que yo saqué una jubilación anticipada, ahí sí tuve más tiempo a dedicarme a la universidad, entonces pasé a jefe de trabajos prácticos y profesor adjunto. Cuando sos profesor asociado adjunto titular, te dan un título, un diploma que lo certifica, que eso fue lo que me entregaron a mí. ¿Y para vos qué significa eso? Lo que pasa es que mi relación con la facultad es una relación muy personal, digamos. Yo en el año 1970 empecé a hacer el curso de ingreso en lo que era la Facultad de Agronomía y Veterinaria. La facultad esta no existía como tal, existía como Facultad de Agronomía y Veterinaria, que tenía dos escuelas, la Escuela de Agronomía y la Escuela de Veterinaria. El problema era que en aquellos años el decano era mayoritariamente o casi siempre agrónomo y el consejo directivo era mayoritariamente ingenieros agrónomos. O sea que de las dos escuelas había una neta diferenciación de presupuesto, cargos, becas, etcétera, etcétera, que iba mayoritariamente destinada a agronomía. Pero la escuela veterinaria tenía algún tipo de autonomía, ¿no? No, no, era como, a ver, ¿cómo decir? Como que en un colegio secundario vos tengas dos bachilleratos, ponele, el de un bachillerato en economía y uno en pedagogía, siempre de la misma escuela. ¿Entendés? Bueno, acá era Sí. la Facultad de Agronomía y Veterinaria con una escuela de agronomía y una escuela de veterinaria, pero que había cierta dependencia siempre de agronomía. Y eso se reflejaba mucho en la falta de presupuesto. El poco dinero que entraba desde la universidad a la Facultad de Agronomía y Veterinaria iba mayoritariamente destinado a agronomía. Eso generaba falta de materiales para ser prácticos, por ejemplo. Entonces, si vos tenías que hacer, trabajar en anatomía, te entregaban cadáveres de animales ya putrefactos, y tenías que hacer una necropsia, venía cualquier cosa. No había tinglados para trabajar en los turnos noche y demás, había pocos docentes. Bueno, nada, cada vez se iba Era el deteriorando mismo más. predio. ¿Eh? Era el mismo predio Era que el mismo tenemos hoy. predio, el mismo predio. Pero cada vez, ya te digo, en el año, estoy hablando de 1970, 1971. En el año 1971, hacia fines del 71, se había puesto ya un poco más tensa la situación con el estudiantado. Y en 1972, yo creo que fue junio, julio, por ahí, los chicos y chicas de tercer año en anatomía patológica, ya en Nazca, estaban cansados ya de hacer, ya te digo, necropsia de animales podridos, de trabajar sin tinglado, bajo la lluvia, etcétera, y hicieron una huelga, empezaron una huelga por mejoras. Se adhirió el centro de estudiantes, que justo hubo un cambio de autoridades en el centro de estudiantes, hubo elección, y
tomó una agrupación que era independiente, se llamaba MIVE, Movimiento Independiente de Veterinaria, que se sumó a la huelga de hambre y empezó una fuerte campaña de reivindicación y lucha por la separación de escuelas y la creación de una facultad de veterinaria. No solamente por un tema de crear la facultad para tener una facultad, lo cual era lindo para todos nosotros y todos lo queríamos, sino que tenía un proyecto de qué tipo de veterinarios y veterinarias necesitaba el país. A nosotros en aquella época nos formaban mucho en equinos. Anatomía era todo equino. O sea, vos empezabas la carrera estudiando anatomía de equinos. Y las materias de producción eran todas manejadas por agrónomos y generalmente te daban muy poca información sobre producción bovina, porcina, ovina. Yo pensé que bovino sabía más por lo que se comerciaba y eso. Sí, pero eso lo manejaban los agrónomos, Claro. era muy poco lo que se daba. Y es más, los profesores que había hasta ese momento no eran de los mejores, digo, de los mejores en cuanto a cómo formaban estudiantes y con qué criterio, ¿eh? Entonces, bueno, nada, esa política de pedir una facultad propia y un cambio de programa de estudios y generar veterinarios y veterinarias aplicadas a la producción nacional, al abastecimiento y la soberanía alimentaria, a generar un trabajo de cooperativismo agrícola o ganadero, o sea, una serie de ideas que hoy podríamos llamar, qué sé yo, poner de izquierda. Estábamos en plena dictadura de Lanusse, año 72. Claro. Derivó en una asamblea donde se decidió parar la facultad, o sea, no solamente acompañar la huelga de los de tercer año, sino que parar a todo el estudiantado. Se sumaron algunos docentes, se sumaron algunos no docentes y se empezó una campaña muy fuerte. En realidad fue una actividad que duró 45 días. Empezó en mediados de septiembre, después que los chicos hicieron la huelga o sea que se pasó de la huelga de tercer año a una huelga general que empezó a finales de agosto, principios de septiembre. Y se empezó con una movida muy, muy grande que incluyó cortes de calle, o sea, cortábamos la avenida San Martín, salíamos y yo creo que fuimos los primeros piqueteros urbanos Pero y hacer todo esto en dictadura, en dictadura, además. en dictadura. Y con temas pesados adentro, o sea, adentro. Por ejemplo, yo tenía como compañero, yo estaba en primer año. Estaba Piccolotto, Eduardo Piccolotto, hijo del contraalmirante Piccolotto. Un par de años más arriba estaba Sanjain, Carlitos Sanjain, que era hijo del general Sanjain, que en ese entonces era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Perdón, en la dictadura siguiente, la del 76, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, había Ellos eran estudiantes. estudiantes, pero hijos de militares con peso. Y bueno, nada, se empezó con distintas actividades, se iban tirando ideas. Ya te digo, empezamos cortando la avenida San Martín, dando clases públicas en la avenida San Martín, se sacaban los animales. En esa época, desde ya, la avenida San Martín no era lo que es hoy. Estaba el Puente Viejo y era una avenida nada más, no estaba el Metrobús, nada de eso. Y el tránsito era mucho menor, pero seguía siendo una calle de entrada y salida hacia el oeste de la capital como es ahora. Entonces, bueno, había tránsito. Y los vecinos del barrio se sumaron muchísimo a la movida, les parecía simpática, salíamos todos con los guardapolvos, con los chanchos, la vaca, las ovejas, la clase a la calle. Después se hizo algo más intenso y fuimos a cortar la calle, o sea, fuimos a hacer una marcha por la calle Florida. Íbamos en los autos de los que tenían autos, ahí no había micro, o sea, no había una dependencia político-partidaria, había ideas de distinto tipo, había gente de derecha, de centro, de izquierda, peronista, radicales, comunistas, había de todo en esa movida estudiantil, cosa que después se estalló más adelante, digamos, cuando se logró la separación de escuelas, después se partieron las aguas, porque ahí sí empezó la ideología a pesar. Pero esto era como una especie de movimiento estudiantil muy, muy, ¿cómo te diría? Virginal del punto de vista. No, nadie se metió, ningún partido político vino a hablarnos. No hubo un diputado, un senador peronista, radical, socialista que venía, che, muchachos, ¿qué quieren? ¿Cómo los ayudamos? No, no se acercó nadie. Fue pura y exclusivamente movimiento estudiantil. Y ya te digo, se fue 2 veces a la calle Florida, se fue una vez a Plaza de Mayo,
y se pidió entregarle una carta a Lanuse. Éramos como 200, todos parados. Hay una foto por ahí dando vuelta. Todos parados en el monumento a Belgrano, ahí frente a la Casa de Gobierno, todos con los Sí. guardapolvos puestos y los Falcon verdes, se estacionaron los Falcon adelante, como para que supiéramos lo que venía. Y 2 o 3 de nosotros, de los chicos más grandes, de centro de estudiantes, entraron a la Casa de Gobierno a entregarle una nota, un petitorio a la NUCE pidiendo la separación de escuela y explicando por qué había que crear la Facultad de Veterinaria. Ya en ese momento la cosa ya era pesada para las autoridades porque había sí tenido mucho ruido en los medios, en el diario Clarín, que era el diario más importante en ese momento, en el diario El Mundo, el diario La Razón, radios, algunos canales de televisión mandaban los móviles a las marchas nuestras y a los cortes de calle. Se tomó varias veces el decanato de agronomía, lo que ahora es el decanato de agronomía, Sí. era el pabellón central de la Facultad de Agronomía Veterinaria, lo tomamos un par de veces, y ya después se tomó una vez el rectorado de la calle Viamonte, que fue muy gracioso porque el total de gente que fue a tomar el rectorado eran 15, 16. Y claro, no puedes tomar un rectorado con 15 Con 16 pibes. personas faltaba. Entonces la estrategia, la locura, la estrategia era moverse mucho, no quedarse quieto en ningún lado, caminar, entrar a las oficinas, salir, abrir una puerta, cerrar, cosa que vieran como que éramos 200 y no 16. O sea, una toma en movimiento fue. A lo cual se llegó a hablar con la rectora, en aquel momento que no quería saber nada. Paralelamente a eso se empezó una huelga de hambre, hubo 23 personas, fueron 22 varones y una mujer. Y de los 23, 21 eran estudiantes de primero a quinto año y 2 eran docentes. Se hizo una huelga de hambre en el centro del viejo centro de estudiantes, que estaba donde ahora es una parte de las que está ahora el hospital de clínicas, la parte del hospital de clínicas de la facultad. Sí. La parte de atrás, esa que sale hacia la playa de estacionamiento del Sí. hospital, que sale como una ala así chiquitita amarilla, bueno, ese era el centro de estudiantes. Planta baja y primer piso. En el primer piso se hicieron cáteres y colchones en el piso y se empezó una huelga de hambre, que empezó con ayuno total y después se pasó a ayuno líquido, con algún tipo de agua, sopa, porque se empezó a deteriorar la gente, entraron algunos en cetosis. ¿Cuánto tiempo estuvieron? 14 días. Hubo 23 personas que empezaron. A los 2 días, uno de los que empezó fue este chico Picoloto. A los 2 días el padre mandó una ambulancia militar con 4 policías militares, se lo llevaron de la pestaña, lo sacaron de ahí directamente. Y después entró uno de los docentes, Silva, empezó en cetosis, y otro de los chicos también empezó en cetosis. Y entonces, bueno, venían médicos del Tornú siempre, y de ahí empezó a venir mucho a prensa, y a la noche se hacían fogones para acompañar a los huelguistas, donde íbamos todos a pasar la noche. Y ahí vino a cantar Mercedes Sosa, vino a cantar el Flaco Espineta. Ahí el Flaco Espineta estrenó Dulce Tres Nocturno, una canción de Pescado Rabioso, del hombre de Pescado Rabioso. La primera vez que la tocó, que la cantó en público, fue ahí para la huelga. Vino con su guitarra, el Flaco, pasó toda la noche. Él era del grupo de Almendra y Edelmiro Morinari había sido estudiante de veterinaria. Hizo hasta segundo año. Entonces tenían cierta relación, pero bueno, vinieron a apoyar y vino el Flaco con la guitarra y estrenó Dulce Tres Nocturno ahí. Vino Nacha Guevara a cantar. O sea, vino un montón de gente de la, digamos, de la rama artística, cultural a apoyar la huelga de hambre. Y es más, el programa Mirta Legrand, que ya estaba. No lo imagino apoyando No, vos sabés, una huelga. no, pero vos sabés que, claro, el tema era que como era apolítico, entre comillas, era apartidario, no apolítico. Político era, tenía un Claro. trasfondo político muy fuerte, pero era partidario. Entonces se ganó muy rápidamente la confianza y la buena mirada y la simpatía de mucha gente. Y Mirta Legrand invitó a una persona a su almuerzo, y fue Juan Enrique Romero, el que ustedes ven ahora en la tele, Juan Enrique, el profesor Romero. El doctor Romero. El doctor Romero, bueno, Sí. en aquella época era así. Ahora está hecho un chancho, pero antes era así. Que estaba en segundo año, segundo y tercero.
Y Juan Enrique, que le encantaba ya de aquella Te iba a época. decir, ya se notaba que le gustaban los Sí, micrófonos. sí, no, prendían un encendedor y ella se peinaba, se pensaba que era la cámara de televisión, ¿viste? Siempre tuvo una atracción por los flashes. Pobre Juan Enrique, un amigazo. Y Juan Enrique fue. Y claro, sentado en la mesa estaba Nacho Guevara, estaba él, Mirta Legrand, no me acuerdo quién más estaba. Y el tema es que él empezó a explicar todo y hablaba y no paraba de hablar hasta que un momento Mirta Legrand dice, bueno, está bien, Romero, coma. Y ahí Juan Enrique hizo algo maravilloso, maravilloso que sirvió como para dar un impulso muy fuerte al tema, que dice, no, discúlpeme, yo no voy a comer. Tengo 23 compañeros que están haciendo huelga de hambre y yo no voy a comer. A lo cual, por un lado, fue un impacto muy fuerte lo que dijo, y segundo, se ganó el odio de Mirta Legrand porque no le comió, no le tocó el plato. A lo único que tenía que ir era Era comer. comer. Pero bueno, nada, eso son parte de las historias, hubo muchísimas en ese momento. Y bueno, nada, el contraalmirante Bañek, creo que se llamaba, que estaba a cargo de Cultura, como decía el viejo disco de los Lelutier, ministro de Educación, cabo primero, ¿no? Cuando jorobaban con Sí. la dictadura. Bueno, esto pusieron un contraalmirante. En un momento de reunión le dijo a los chicos que fueron, que eran los de la comisión directiva del centro de estudiantes, que levantaban la huelga o entraba a los tiros. Y no, nada, se empezó a poner tensa la reunión. Ya para ese entonces el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, el Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires empezaron a apoyar y pedían sí la creación de una facultad de veterinaria. Muchas escuelas y facultades del interior del país también apoyaban, la de La Plata, todos. Entonces, bueno, nada, se fue generando una especie de bola de nieve que hicieron que dieron el brazo a torcer. Como adquiría mucha popularidad el conflicto, Lanús se dijo, no, déjense de jorobar, denle lo que piden Topibe, porque si no, no van a parar y vamos a tener que entrar a sacarlos a tiro y va a ser peor. Claro. Y bueno, nada, se hizo una reunión del rectorado y al rector lo obligaron a crear las dos facultades. Cuando contabas la historia, después de eso, 72, después de eso viene el 76, viene como Claro, momentos claro. bastante Más pesados. más álgidos. Con respecto a a la universidad en sí, sos docente hace muchísimos Sí. años, ¿pensás que se da el valor no solo a la UBA, sino a las universidades nacionales en sí, al sistema de universidades que tenemos? ¿Sentís se le da el valor que merece? O porque a veces yo veo como que incluso docentes o los que estamos adentro de la facultad, no sé si a veces tenemos muy en claro lo que significa que el país tenga universidades no rentadas, que tenga un plan de universidades nacionales. ¿Vos cómo lo ves? Que claramente tenés muchos más años que yo adentro. Sí, yo creo que eso también es cíclico y va variando de acuerdo a los gobiernos de turno por un lado y a ciertos logros científicos que se pueden lograr cada tanto. O sea, cada vez que aparece un logro contra, qué sé yo, un grupo de investigadores de las universidades nacionales, tanto la de Buenos Aires como cualquier otra, gana un premio internacional o logra un avance, aparece la figura de la UBA o de la universidad pública, que cada vez que se hacen estos rankings, ahora se hacen más seguido, y la Universidad de Buenos Aires aparece entre como la primera de Latinoamérica, la primera de habla hispana ubicada en un ranking de 1000 universidades, entonces eso como que toma cierto prestigio. Y después como que se da por hecho, así como hay subtes y trenes y colectivos, hay universidades y lo dan como una cosa natural sin darle la importancia que tenía. Tal vez porque muchas veces los hitos de la historia universitaria argentina le molestan a ciertos niveles del poder, ¿no? O sea, hablar de la reforma universitaria, hasta los propios radicales, ¿no? Que son los que en teoría deberían haber sido los herederos de la reforma universitaria del 18, a veces como que la ocultan, no quieren mostrarla mucho. Este, el hecho que haya sido un gobierno peronista en el 49 y que la declara gratuita, porque cuando se hizo la reforma en 1918 seguía siendo que había que pagar para Sí. estudiar. Era autónoma, era todo eso, pero no había sido gratuita. En el año 1949, cuando se decide la gratuidad y que no sea arancelada, el hecho de haber sido un gobierno peronista tampoco hace que, digamos, los medios dominantes lo lleven como una bandera en mano, excepto por la comunidad universitaria. O sea, para los universitarios de las universidades nacionales sigue siendo un orgullo la universidad.
Aún para los privados, sus universidades privadas también siguen siendo importantes. O sea, vos hablás con chicos que estudian en la Católica, en El Salvador, o docentes de, es decir, la Maimónides, de un montón de universidades privadas, y la verdad que lo toman con mucho orgullo ser docente universitario, ser estudiante universitario. Lo que pasa es que el paso del tiempo también fue naturalizando las cosas. Yo, por ejemplo, soy el primer universitario de mi familia. Cuando yo entré a la facultad acá, en el año 70, mi viejo no había terminado la primaria y mi vieja había llegado hasta sexto grado. Era el primer universitario de la familia. Y yo creo que eso se fue, digamos así, por oleadas, pero hay años en que entra mucha más gente a la universidad. Toda la creación que hubo ahora de universidades en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, también ha generado que decenas de miles de pibas y pibes sean los primeros universitarios de sus familias. A mí me tocó ser evaluador de la UNAJ, de la Universidad Arturo Jauretche de 3 de febrero. Viste que cada tanto hay procesos de evaluación. Sí. Bueno, el Ministerio de Educación de la Nación tiene organismos de evaluación y a mí me invitaron para ser evaluador de la UNAJ. Y estuve yendo 3 semanas, el año pasado, en plena pandemia. 3 semanas a la UNAJ para evaluar sus programas de estudio, su infraestructura, su cuerpo docente, etcétera, etcétera. Y la verdad era sorprendente ver cómo una universidad que había empezado con mucho ímpetu, durante 4 años, que fue del 2016 al 2019, la mataron presupuestariamente, la mataron, no le aprobaron obras, le dejaron obras empezadas y demás, cómo los chicos y las chicas que estudian ahí la defienden, pero así como yo defendí la Facultad de Veterinaria nuestra hace 50 años atrás, los pibes la defendían. Estoy seguro que si había que hacer una huelga de hambre lo hubiesen hecho. O sea, tienen metida la universidad dentro, porque es de ellos, es de ahí, del barrio, de la zona. Todos pibes de Florencio Varela, todos pibes de Quilmes, todos pibes de esa zona que estudian ahí, que no tienen que viajar, que tienen la facultad ahí, y que los docentes son de la zona. Es muy propio de ellos. Entonces, bueno, no, yo creo que el espíritu universitario está vivo y cuando se nota que no le dan mucha bolilla o mucho peso, se hace notar. Desde ya que la UBA es un monstruo, es una cosa que atrae mucha cosa, tiene un trasfondo político muy grande, lo que es la Universidad de Buenos Aires, pesa mucho. Muchos de los presidentes, diputados y senadores que se han formado en la Universidad de Buenos Aires, otros en la Universidad de La Plata, pero digamos, es una proveedora de cuadros políticos muy importantes. La Sí. Facultad de Derecho, la Ciencia Económica, Medicina ni hablar, con sus premios Nobel y demás, son las más importantes, pues las demás acompañamos, digamos. Uno quiere mucho la facultad nuestra, pero sabe que Sí. tiene limitaciones en su campo de acción y su trascender político. Digamos, los mayores cuadros políticos de la universidad salen de Derecho, de Económica, de Medicina. Punto. Sí, está Aliu, que fue rector de la UBA, Sí, viniendo de veterinaria, sí. pero antes no había pasado. No, antes había estado Aníbal Franco, Aníbal que vino en los años 70 y pico, él llegó del sur y se hizo cargo de la Cátedra de Salud Pública. Él fue decano nuestro varias veces y llegó a ser vicerrector. Y después Susana Mirande, que también era colega, también llegó a ser vicerrectora de la UBA. Ocupaban rectorados en forma interina cuando no estaba rector y eso, pero fueron vicerrectores. El caso de Aliusi fue el primer rector importante de veterinaria. Después tuvo Marcelo Míguez, que fue decano nuestro y también ocupó y sigue ocupando cargos importantes en el rectorado, en distintas secretarías. O sea, digo, tiene peso, tiene presencia veterinaria, como la UBA trata de ser ecuánime con sus 13 universidades. Pero nadie niega, ni ellos ni nosotros, el peso que tiene Sí, aparte también en cantidad de alumnos, en cantidad cantidad de de docentes. alumnos, dinero y ya te digo, y raíces políticas que llegan hasta lo más profundo del poder político argentino, el poder fáctico Claro. también, ¿no? O sea, toda la gente de UBA Derecho, UBA Económica y UBA Medicina son gente que llega a tener cargos importantes y son escuchados. Y nombrabas 2016, creo que. 2016-2019 fue el periodo que. Ese de la UNAGI sí fue cuando el gobierno del Juntos, Cambiemos, PRO, como se llame, a las universidades del conurbano las quería cerrar, entonces las ahogó presupuestariamente, sobre todo a las más nuevas.
No olvidemos que durante los 12 años anteriores se habían creado como 15, 16 universidades del conurbano y bueno, evidentemente el modelo neoliberal no estaba de acuerdo con eso porque se le quitaba demanda a las universidades privadas. Digamos, también esto tiene que ver con la ideología de cada gobierno de turno. O sea, una cosa son los gobiernos más nacionales, como pueden ser los radicales o los peronistas, que los gobiernos más liberales o neoliberales, representados especialmente en el gobierno del PRO, de Junto por el Cambio, que quería instaurar, si yo creo que si era posible, acabar con la gratuidad universitaria. La famosa frase de María Eugenia Vidal, ¿para qué crear tantas universidades si sabemos que los pobres no llegan a la universidad? Es terrible, dicha desde una gobernadora de la provincia que le estaban dejando una provincia llena de universidades que antes no había menos. Y en vez de tratar de apuntalarla y hacerlas crecer, las querían ahogar. Ya te digo, yo eso lo viví en la Universidad 3 de Febrero, en la Jaureche, edificios parados. Algunos ya estaban terminados, tenían un edificio que lo iban a usar para la carrera de biología, que se los había hecho el INTA, y no se lo había inaugurado. Faltaban 2 cosas para inaugurarlo, tuvieron 4 años parados. Ahora lo inauguraron de vuelta hace poquito. ¿Y cómo te llevas, lo último de este tema, pero nombraste gobierno pro, Sí, sí, Cambiemos, sí, sí. ¿cómo te llevas con el extremo de eso que es Milei, Maslatón, toda esta corriente de a la derecha de la derecha? Porque no sé cómo situarlo, sino, Sí, lo que pasa es que no sé, yo no lo si bien la extrema derecha a nivel mundial ha crecido y se ha sí, desarrollado sí, muchísimo en no los es un últimos. fenómeno No es local un ni de fenómeno local, casualidad. exactamente, no es que apareció Milei de la nada. Milei es el representante de una movida de extrema derecha que viene ya hace los últimos 10, 15 años en Europa y en Estados Unidos. O sea, Le Pen, padre, y su hija, Marine Le Pen, los austríacos de Sol Naciente, los griegos de otro partido también nazi, son partidos casi nazis. El fenómeno Trump en Estados Unidos y su agrupación, QAnon, creo que se llama, de Steve Bannon. Sí, To- Quanon, claro. Toda la derecha más recalcitrante a nivel mundial, bueno, va teniendo hijos mediáticos en todos lados. Y acá nos tocó Milei, que va a ser lo que hay. Pero yo creo y espero que haya sido solamente así un crecimiento mediático importante y ya por lo menos los últimos datos que uno puede leer, es que cada vez va perdiendo más impacto en la juventud. Al principio yo me asusté mucho, digo, ¿cuántos jóvenes que lo siguen? Bueno, aparentemente cada vez pierde más seguidores. El último acto que quiso hacer en el Porvenir, que iban ahí 50.000 personas, fueron Sí, 1.200, y eso que llevaron al pibe al Dipi a cantar y no fue nadie. Está teniendo problemas internos, se están matando entre ellos, entre sí. Malatón y Milei, se están matando a ver quién es el líder de una agrupación ¿Quién está más a la que derecha? tiene 4 personas, claro, pues la verdad que. Pero eso no nos tiene que quitar, me parece, la mirada de guarda con esta gente. ¿Por qué? El, el- el- el modelo de que el Estado no sirve, que lo estatal hay que destruirlo y que el emprendedurismo y que cada cual se salve solo y que el darwinismo social y que triunfan los mejores, a veces prende y cuando prende termina mal, ¿no? Pero no, yo creo que por suerte se van a terminar metiendo, se lo va a terminar absorbiendo el PRO, el macrismo, algunos se los va a terminar trayendo hacia. Ya de por sí, alguien que dice yo estoy en contra de la casta política y se presenta y es diputado, ya hay una contradicción importante que hay que marcarle. Y segundo, no olvidarse que el mundo es redondo. Si vos te vas muy, muy, muy a la derecha, te terminás juntando con lo que viene muy, muy, muy de la izquierda, ¿no? Ese esquema de Los circular, extremos. que los extremos se juntan. Bueno, en algún momento la extrema izquierda termina siendo funcional a la derecha y la extrema derecha termina siendo funcional a ellos. Entonces, bueno. Pero bueno, yo políticamente espero que no se cumplan algunos vaticinios que había hasta hace un año atrás de que era el 15% del electorado. Esperemos que no. Y nombrabas esto de no solo, o por lo menos es mi visión, pero no solo el que vota a Milei o el que levantó a Milei ahora en este Ujú. movimiento
quiere menos Estado, sino hay un montón, Y por lo menos sí. yo noto que hay un montón de población que está bastante de acuerdo con el Estado necesario, el Estado hasta donde se necesite. ¿Cómo te llevas vos? Incluso, en esto compartimos, pero estando adentro de una universidad y siendo docentes de una Ujú. universidad financiada por el Estado, ¿cómo ves eso? A ver, yo eso siempre traté de explicarlo en todas las clases, aunque no era mi tema, pero de alguna forma siempre lo había que recalcárselo a los pibes y a las pibas que estudian. La universidad pública, si bien es financiada por el Estado, en realidad está mantenida por el impuesto de todo el pueblo argentino. O sea, cada vez que vos comprás esa botellita de agua y pagás IVA, 21% de eso es IVA, parte de esos impuestos van a las arcas del Estado que después distribuye entre sus distintas dependencias. O sea, el 21% de IVA más las recaudaciones que se hacen por comercio exterior, las retenciones a las exportaciones, etcétera, 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 es la guita que después mantiene los hospitales, los trabajadores estatales, las Fuerzas Armadas, la investigación, el CONICET, la universidad. O sea que la plata sale del laburo y esfuerzo de todo el pueblo. Punto uno. Punto dos, de que el Estado no sirve, lo dicen los que viven del Estado. Los parásitos que viven del Estado, que son la oligarquía, digamos, argentina, toda la vida vive del Estado. Las grandes empresas monopólicas tienen como principal cliente al Estado. Claro, Porque para hacer una ruta, a Marita Fortabat, cuando era dueña de Loma Loma Negra, Negra. le vendía el cemento al Estado, era el principal comprador del Estado, porque el Estado hace hospitales, el Estado hace escuelas, el Estado hace edificios, hace casas populares, hace asfalto. El amigo Paolo Roca, que vive del Estado, porque todo, ¿y quién le va a comprar un tubo de 36 milímetros para hacer transportar gas natural? Nosotros, lo sumo, compras en la ferretería el pituto Claro, para conectar la salida de gas a la cocina, que eso no lo hace Roca, pero los tubos que hace Roca y con lo que se llenó de guita Techín, se lo compra el Estado. Es más, Techín antes era del Estado. O sea, cuando se privatizó, cuando se estatizó, cuando se crearon las fabricaciones militares y se creó SOMISA sí, y se creó YPF y yacimientos carboníferos fiscales y los ferrocarriles y los puertos y la flota fluvial argentina, todo eso dependía del Estado, que después entre la dictadura de Videla Martínez de Oz y el menemismo se lo fueron dando a los privados y desguazaron al Estado. Y pasó todo a ser a manos privadas por 2 pesos, por 2 monedas. Y después cuando tomaron deuda, el Estado terminó pagando el Estado la deuda de los privados. Entonces, los que hablan que dicen que el Estado no sirve porque lo manejan y viven del Estado. Y lo que han hecho es bajar una línea mediática a toda la población tratando de decirle que el Estado no sirve. Ahora, el Estado no sirve. Se quema Cromañón. ¿A dónde van los pibes? A los hospitales públicos. Choca un tren en 11, ¿a dónde van los heridos? Al hospital público. Choca acá el 105 en la bajada del puente, ¿a dónde van la gente? Al Torno. sí, el SAME. El SAME. La educación es pública. Está bien, vos, el que tiene guita y quiere mandar el pibe a la escuela privada, que lo mande, pero esa escuela privada, el 80%, el 75%, el 60% lo subsidia el Estado. Claro, O sea, no hay escuela privada total privada. Reciben subsidio del Estado. Las universidades privadas que hablábamos hoy, muchos grupos de investigación terminan recibiendo becas y subsidio del Estado. O sea que el Estado está presente en todo. Bueno, es muy fácil decir el Estado no sirve, hay que achicar el Estado. ¿Quién lo pide? Lo que se van a quedar con la porción que le van a sacar al Estado. Entonces, el famoso tema de Río Paraná y de por dónde sale todo el comercio agrícola ganadero argentino. En teoría, antes había barcos se llamaba ELMA, Empresa de Líneas Marítimas sí, Argentina, fue creado en los años 50. Ahora no hay más barcos argentinos. Y los puertos donde cargan las grandes celeareras son todos puertos privados. Entonces, nadie sabe cuánto cargan de grano en esos barcos tanques, en esos barcos cisternas. Te pueden cargar, no sé, 200.000 toneladas y declaran 20.000. Y no hay nadie que lo controle. Por eso quieren que no exista el Estado. Porque si el claro, Estado existe, ese puerto, el barco debería ser estatal. El puerto debería ser estatal, la aduana estatal, y el privado tiene que pagar por lo que importa. Y se tiene que cobrar el impuesto que tiene que pagar. En cambio, ellos sacándole toda esa función al Estado pueden hacer lo que hacen. Por eso hay
480.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, fugados y escondidos le dicen paraíso fiscal, en realidad son guaridas fiscales, no paraíso. Pero digo, vos pensás que esa millonada, lo que sería este país si esa plata estuviera invertida acá o estuviese manejada por el Estado. O sea, la producción de granos y la producción de carne, que es la mayor venta, digamos, de productos primarios de Argentina, junto con parte de gas, el petróleo y algunos minerales, tendría que estar bajo la conducción del Estado, que es una forma de, por un lado, controlar los precios internos, evitar que acá nosotros estemos pagando ahora el pan, la carne, a precio dólar. ¿Por qué? Porque con la crisis de la pandemia más la guerra, al productor le conviene venderlo afuera, porque se lo pagan en dólares. Y para lo que le queda de remanente, estamos pagando nosotros a precio dólar acá. En cambio, si vos tenés un Estado presente, si no, esperen, acá hay una Junta Nacional de Grano, acá hay una Junta Nacional de Carne, acá hay puertos nacionales, acá hay una empresa nacional de soberanía alimentaria que produce alimentos a precios en pesos y los vende en pesos, no en dólares. El privado que quiere exportar, que exporte, después le cobraríamos las retenciones que haya que cobrarle. Pero los precios internos tienen que estar en pesos, y se producen pesos acá no se producen dólares. ¿Y por qué pensás o qué explicación te das vos a vos mismo, digamos, de todos somos Vicentín, todos somos el campo? El del Duna que salió con el cartel, todos somos vicentinos. A Pero ver, digo, en general, como concepto de población que consume ese pan a precio dólar y esa ujú. carne a precio dólar, defendiendo a quien está haciendo que eso esté en precio dólar. Yo- No sé si se entiende la sí, pregunta, sí, pero sí, digo, ¿cómo ves totalmente. cuando nosotros, porque digo, cuando no me acuerdo bien los porcentajes, no quiero mentir, pero los gobiernos de derecha, o por ejemplo el gobierno de Macri, ganan con amplio margen de votos. Digo, pues, sacar el 50%, 50 y pico por ciento de una población significa que la mitad del país, por H o por B, está queriendo ese Sí, modelo. H y B tienen nombre, ese es el tema. Ok. Por H y por B no, es por los medios de difusión. O sea, han logrado una subjetividad, han, digamos, logrado la colonización de la subjetividad. ¿Eh? Me interesa. Explícame por ahí. Claro, o sea, te han colonizado lo subjetivo. Entonces, un tipo que la única tierra que tiene es 2 macetas en el balcón, en Recoleta, dices, todos somos el campo. Y el campo como figura, en realidad no existe, porque ya no es como antes que había 200.000 productores. Hoy son todos pools de siembra que te van comprando la tierra y son dueños y llevan las maquinarias que están cada vez más automatizados. O sea, el campo no da mano de obra como antes. Antes eran las zafras, las cosechas, las famosas comparsas que iban de provincia a provincia porque había que hacer la cosecha a mano. Hoy no, hoy son todas máquinas que encima están robotizadas con computadora, casi ni necesitan tractoristas. Entonces, bueno, los dueños de los campos ya no son los dueños de los campos, son toda gente que ha vendido sus campos de los abuelos, de los padres, ha puesto la guita acá o en la Bahama, donde sea, y vive del sistema financiero, y vive de la corrida cambiaria, y vive del dólar blue, y vive de la sobrefacturación o subfacturación, dependiendo si importa o exporta, vive de eso. Se ha generado toda una movida que está acentuada en 4 o 5 ciudades. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Sí, Santa Santa Fe. Fe, Mendoza, y para de contar. Ahí está la crema, y que han logrado hacer y poner su pata no solamente a niveles políticos, donde antes lo que hacían era ir a golpear la puerta de los cuarteles, cuando había un gobierno que les jodía, golpeaban la puerta de los cuarteles, venía el golpe militar, y ellos durante 3, 4 años, o lo que duraba ese golpe militar, ese gobierno de facto, esa dictadura, este, se quedaban con las fábricas, se quedaban con las empresas, se privatizaba todo lo nacional, eliminaban la competencia, limpiaban los sindicatos, sacaban los obreros que los molestaban. Pero ahora ya se dieron cuenta que eso no lo necesitan. Entonces, ¿ahora qué hacen? ¿Cómo manejan el sistema y cómo colonizan la subjetividad de la gente? A través de los medios de difusión, que han crecido enormemente, y a través del manejo del Poder Judicial, con el cual nadie se puede quejar, nadie puede hacer nada, porque enseguida terminás en cana. O viene la ley, o viene un amparo judicial, o lo que sea, y siempre a favor de los que más tienen. Pero digo, es fundamental esto de lavarle el cerebro a la gente. Entonces, si vos tenés un grupo mediático importante como fue el grupo Clarín,
que empezó con un diario, que era el diario Clarín, después empezó comprando Canal 13, comprando pues se lo dieron los militares, Canal 13, compró papel prensa, que en realidad no lo compró, se lo robó a sus verdaderos dueños en la mesa de tortura. Y con papel prensa es la empresa que fabrica papel para todos los diarios del país. Por lo tanto, ellos le ponen el precio del papel que quieren a los diarios que son de ellos le cobran más barato, a los diarios que son de la contra le cobran papel caro, y así fueron cerrando diarios. Y así fueron comprando diarios en el interior del país. O sea, La Voz del Interior de Córdoba es Clarín, el Grupo Clarín. El diario El Litoral en Santa Fe del Grupo Clarín. El diario de Bahía Blanca del Grupo Clarín. El diario La Gaceta de Tucumán del Grupo Clarín. Fueron comprando diarios. O sea, hoy en día la gran mayoría de los medios gráficos dependen del Grupo Clarín. Compraron Radio Mitre. Fueron comprando radios, hoy tiene más de 300 emisoras en todo el país. Cadena 3 en Córdoba, que escucha todo el interior, es de Grupo Clarín. LT8 en Santa Fe, de Grupo Clarín. Y así. Después fueron comprando canales de televisión. Y además los canales de cable. Antes en cada pueblito del interior había una repetidora de cable. ¿Qué hicieron? Cuando se quedaron con el fútbol, fútbol de primera, empezaron a codificarlo. El canal te digo, por conocidos propios, ¿no? Que tenían un canal de cable en una ciudad chiquita, adentro del Chaco, iban los tipos de Clarín y decían, ¿vos no tenés el pack fútbol? No, bueno, entonces te vas a morir, se te va a caer el cable, porque nosotros se lo vamos a vender al del pueblo de al lado. Y se lo hacían, y el tipo terminaba fundiéndose y regalándole el cable por 2 mangos. Entonces todas las señales de cable del interior no tienen programación propia. ¿Qué hacen? Pasan los programas de Buenos Aires. Entonces vos fijás agenda. Vos prendés la radio, cualquier radio de acá a la mañana, prendés cualquier televisión de la mañana, todos te leen los títulos de Clarín y La Nación. Instalan la agenda, sale el diario a las 4:30 de la mañana con los titulares, que encima son iguales. Es como lo llaman el nado sincronizado, ¿no? Clarín y La Nación te mandan los títulos, los programas de radio y televisión a la mañana lo levantan, y todas las repetidoras de radios y televisiones del interior levantan esos temas. Entonces a vos te dicen, tal es chorro, tal es corrupto, aunque no tengan pruebas. ¿Y cómo lo desmentís después? Entonces se ha generado toda una colonización de la subjetividad, que cuando salen a decir, no, se quieren quedar con Vicentín, son unos chorros, nos van a robar el agro, el campo, tenemos que salir a defenderlo. Sale el flaco con el Duna, pobrecito, que nunca debe haber tenido ni 1 metro cuadrado de tierra, a decir todos somos Vicentín. Entonces, bueno, viste, es muy complicado eso, es muy complicado, y ese es el verdadero poder. Por eso que aparezca Milei, cuando Milei les sirvió a ellos, lo levantaron 3 semanas. Cuando vieron que Milei no les servía, lo mataron en 2 días. A Milei lo subió Clarín y lo mató Clarín. Entonces, bueno, esas son, creo, las principales trabas para el desarrollo económico nuestro, es que todo lo que es el poder judicial, que es el que define las cosas, y todo el poder mediático, que es el que hace bajar mensajes, lo manejan los verdaderos factores de poder de la Argentina. Y te cambio un cachito de tema, aunque está Sí, bastante no, relacionado. dale. Vos trabajaste en el Pasteur Yo trabajé en el Instituto de Zoonosis, sí, Luis Pasteur. y en la facultad estabas en Salud Pública, en la cátedra de Salud En la Pública. Cátedra de Salud Pública. Hace muchos años, no voy a decir cuántos porque no me quiero quemar yo, pero hace muchos años yo cursé la materia Salud Pública Ujú. y tuvimos un examen que era relativamente accesible, salvo la última pregunta, la pregunta 10 del examen final de la materia, que era explicar y asociar con el presente la aparición de las enfermedades zoonóticas. Ujú. Con los 3 puntos en la historia, cuando el hombre, ya no me acuerdo tanto, pero cuando el hombre empieza a tener animales de compañía, todos esos saltos, y el último punto era asociarlo con una película, que nos habían dado opciones de ver 2 o 3 Exacto, películas, una de ellas era Contagio, exacto, y Epidemia, gran película, exacto. cinematográficamente igual Epidemia me parece una gran película. Me acuerdo que después nos dijeron como que no tenía un valor numérico ese punto, sino que la idea era que nosotros aprovechemos ese examen para pensar un poco lo que venía. Ujú. Varios años después, Vino. vino. ¿Se sienten bien en el decir nosotros lo estábamos avisando o igual entraron en todo este colapso? No, a ver. Nosotros sí, desde la Cátedra de Salud Pública, siempre tuvimos una idea de
de pensar esto como una salud, lo que ahora está de moda, el One Health, una salud, porque siempre sospechábamos y creíamos en esto de que la salud humana no puede estar separada de la salud ambiental en un planeta en el cual convivimos todos juntos, ni de la salud ambiental con todo lo que el ser humano hace para destruir el ambiente. Entonces vos deteriorás el ambiente y generás cambios en la flora y en la fauna que te van a terminar afectando a tus animales y a tu flora, y a tu vida misma como ser humano en el planeta. Entonces siempre ese criterio de mirada holística general de que el planeta es uno solo y la salud es una sola. La salud humana, ambiental y animal no puede estar separada, no puede estar escindida. Tiene que mirarse siempre de mismo lado. Y el primer golpe importante o impactante fue en los años 70, finales de los 70, la aparición del SIDA, que cuando empezó era una zoonosis. El virus de inmunodeficiencia apareció en monos, después pasó al humano. Y había una película también. Yo siempre digo que los escritores de ciencia ficción y los cineastas que hacen estas cosas siempre están más adelantados. O alguien les da letra, alguien les baja info, o no sé cómo, pero lo hacen. Así como Julio Verne escribió La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, El viaje a la Luna. Cuando nadie pensaba en viajar a la Luna ni en un submarino, sin embargo, el tipo Claro. escribió libros sobre eso. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué? Lo llevaron, lo abdujeron, lo llevaron a otro lugar, se lo mostraron y volvió. Bueno, lo mismo pasaba en esa época con la película La banda siguió tocando. Nosotros la vimos en la cátedra, uno o dos que dijo, che, ¿vienen tal película? Cuando se iba al cine. En aquella época íbamos al cine. Y quedamos impactados. ¿Por qué? Porque mostraba cómo empezaba una epidemia, cosa que a nosotros nos costaba mucho explicarle a un estudiante, porque el estudiante de veterinaria primero entra a la facultad para tocar animales. O sea, el estudiante de veterinaria es atraído por los animales. Entonces, cuando llega a primer año y cursa anatomía y demás, y después fisiología y ve los aparatos, y después ya empieza con semiología y quiere tocar, y quiere oler bosta y orina, y quiere sentirse en el campo y meterle la mano en el animal, y llega a una cátedra como la nuestra, que era epidemiología y salud pública, donde no, acá no hay animales. Acá sentate, agarra la calculadora, hace números, vamos a calcular tasa de ataque, tasa de incidencia, tasa de prevalencia, vamos a ver los factores sociales que afectan a la transmisión de patógenos. Nosotros éramos los bichos raros ahí. Y encima, claro, todavía tratando de enseñar epidemia y viene una película que te muestra cómo empezó y cómo se estudiaba una epidemia que estaba en ese momento desarrollándose, que era la del SIDA. Y entonces empezamos a pasar la película. Es más, la pasábamos entera al principio, éramos tan fanatizados, nos pusimos locos que la pasábamos entera. El primer día, antes de empezar, el primer día llegaban los pibes al aula y le pasamos la película. Y se la pasamos de vuelta el último día para discutir, a ver qué habían entendido, porque ahí aparecían los epidemiólogos del CDC, ahí se hablaba por primera vez de una zoonosis, decían que era un virus que tenía que ver con las ovejas, porque habían encontrado, no me acuerdo, en la película yo ya ni me acuerdo, pero era todo un tema en el cual aparecía vinculado una zoonosis. No decían que el HIV era zoonosis, pero quedaba ahí como flotando. Además de todo el componente que tenía de la comunidad homosexual y todo lo demás, los estigmas que eso traía de las enfermedades. Bueno, se discutía todo. Nosotros siempre fuimos una cátedra con bastante de sociología y de política metida adentro, porque la salud pública te lleva a eso. Y sí. Tenés que hablar de esto. O sea, no se enferma cualquiera, no se enferma el que quiere, se enferma el que puede, pobre, el que no tiene defensa, el que está mal comido, el que no tiene llegada al sistema de salud. Ese se va a enfermar. Y eso se ve desde la salud pública. Y después de eso llegó Epidemia, Outbreak. Sí. También, cuando surgió esa película, nos volvimos todos locos. Dijimos, esta película parece que hubiésemos... 95 creo, ¿no? Sí, Más o por menos. ahí, sí, o antes. Es una película como que lo hubiésemos hecho nosotros, ¿viste? Porque encima esa hablaba sobre el modelo era ébola. Es más, en la imagen después que muestran, que comparan en el CDC el virus que traía del monito de África y el que tenían en un laboratorio de las Fuerzas Armadas escondido, que era el virus del ébola, ese mismo esquema, el rulito.
Y lo importante que era que la enfermedad había llegado a Estados Unidos traída por el tráfico ilegal de especies, porque era un flaco que sabía de agarrar un monito en África, Claro. que lo sube ilegalmente a un barco, que es un barco que llega a San Francisco y vende el monito en una veterinaria, en un pet shop. Y ahí se desencadena la epidemia. Entonces a nosotros nos cerraba muchísimo eso. Y bueno, ya después cuando apareció Contagio, que Contagio predijo lo que iba a pasar Bas- con coronavirus. Bastante parecida. Claro, claro. También le agarramos la película y durante mucho tiempo, tanto en salud pública como después en ciclo superior, en la cursada del ciclo superior, trabajamos mucho con eso. Cuando vino el coronavirus, es más, yo me acuerdo de una charla que dimos en el anfiteatro, yo dije algo parecido a lo que vos me decías recién. No sé si ponerme contento o triste de que algo que yo vengo enseñando desde hace 20 años finalmente ocurre y me está dando razón, pero lamentablemente se me está muriendo gente por Claro. Es esto una razón que no está que bueno no, tener. que no hubiese querido tener jamás. Se murieron más de 10 millones de personas, 12 millones de personas con coronavirus en estos 2 años y medio, 3 años. Y surgió por esto de que el ser humano se mete en lugares donde no debería estar. ¿Por qué? Porque cada vez somos más miles de millones de personas, estamos cerca de 8.000 y vamos a seguir creciendo. A esa cantidad de gente hay que darle de comer. La gente mayoritariamente sigue comiendo productos de proteína de origen animal y vegetal. Y hace falta tierra para sembrar para los productos vegetales y sembrar para que coman los animales e instalar los animales. Y el planeta no es de goma, no se estira. Es roca, sólida. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cada vez tienes que ir a buscar más espacio donde poner vegetales, donde poner animales. ¿Y cómo logras esos espacios? Y destruyendo los espacios naturales. Entonces, que más selva, que más bosque, y te vas metiendo donde no te tienes que meter. En esos lugares que vas degradando el ser humano, además que genera trastornos climáticos enormes, cambia el clima, se producen inundaciones, se producen huracanes donde antes no había, no hay árboles y pasto que absorban la lluvia, entonces se producen inundaciones y se vienen montañas abajo y matan gente en Brasil, en todos lados. En Bariloche pasó eso, se vino abajo una montaña por el lixiviado de que hicieron al sacar los montes. Digo, para sembrar soja y poner animales, empezás a meterte en lugares donde hay otros animales que tienen otra carga bacteriana, viral, parasitaria, que no tiene ni el ser humano, ni los animales de compañía, ni de producción del ser humano. O sea, vos podés desparasitar y vacunar a tu perro, a tu gato, a tu caballo, a tu vaca, a tus ovejas y a tu cerdo, a los que controlás. Pero no salís a vacunar y a desparasitar, ni a ver qué virus tienen las comadrejas, los monos, los cuatíes, los carpinchos, los yacarés, los pájaros. Entonces después pones en contacto vos mismo y tus animales en contacto con una carga de agentes infecciosos desconocida para los cuales no hay anticuerpos. Y en ese salto de especies que hacen estos agentes infecciosos muchas veces mutan y cambian. O sea, un virus que pasa de un murciélago o de un roedor a un cerdo muta, cambia porque se encuentra con una célula diferente y el virus se adapta rápidamente. Y esa mutación, cuando sale de ese cerdo, no es lo mismo que entró vía del murciélago. Y cuando sale puede afectar al humano y producir lo que produce. Y es lo que pasó con el coronavirus. Más allá que alguno todavía sigue diciendo que es un virus de laboratorio. Si es de laboratorio, peor todavía. Pues ya es la barbarie humana de crear un arma biológica. ¿Para qué? Para matar humanos. Creame un arma biológica para producir más proteína o para sacarle la sal al agua del mar, si querés. Haceme algo útil, no me hagas armas biológicas. Si es un arma biológica, peor. Pero si no fue un arma biológica, fue un salto de especie de un agente viral que estaba oculto en unos murciélagos que vivían cómodos y tranquilos en las cavernas de China, hasta que fueron los chinos y se metieron dentro de la caverna. A hacer turismo, a buscar litio, a no sé qué habrán ido. Y con la cría intensiva, Y la cría intensiva lo que vos hacés es poner muchísimos animales todos juntos quietos en el mismo lugar. Y los animales tienen una carga, digamos, la digestión que se produce, tomemos como ejemplo un ovillo, un bovino. Tienen que transformar la celulosa del forraje que vos le das en proteína. Lo hacen a través de la carga bacteriana que tienen sus estómagos y sus intestinos, que transforman todo eso en grasa, en azúcar, en proteína, y así se hace el cambio o el pasaje del forraje a la carne. Ahora, todo eso genera que esos animales tienen una altísima carga bacteriana en movimiento y que la eliminan por su materia fecal.
Una cosa es que una vaca, un novillo, un toro, camine en 15, 20 hectáreas, coma pasto y defeque, y otra cosa es que esté parado comiendo lo que vos le das y defeca donde está parado, porque eso es lo que hacen. Entonces llega un momento que en los corrales de filo tienen la materia fecal hasta las rodillas. No solo que no se mueven, sino que se autocontaminan. Claro. Y ese intercambio también hace que las bacterias se vayan modificando. Algunas de ellas, como Salmonella o como Escherichia coli, que son ampliamente variables y cambian, después aparecen problemas graves. O sea, el síndrome urémico hemolítico de los pibes, que mucho termina, el 20% termina en un trasplante renal, viene por una Escherichia coli que tiene el intestino de los bovinos y que contamina con la materia fecal la carne. Y si esa carne no está bien cocida y se la das a los pibes cruda o jugosa, termina transformándose en una enfermedad renal que puede matarlo o puede hacer que termine en diálisis renal o trasplante renal. Y es una bacteria que está en el intestino del bovino, que debería estar bosteada en el medio del campo y no jorobar a nadie. ¿Y ves alguna, pensando en la mezcla entre la salud pública y la producción, a futuro ves alguna manera de que se produzca de forma no intensiva o por, como decías antes, por la cantidad que somos y el tipo de consumo de proteína que tenemos es medio inviable? Es medio inviable. O sea, vos podés hacerlo de otra forma, lo que pasa que, bueno, hay producciones que se prestan a hacerlo más higiénico. La producción porcina la puedes hacer intensiva, gigante, en mega granjas, pero la puedes hacer mejor. La producción bovina ya es más complicado. Si bien en algunos países del mundo hacen producción intensiva cerrada, en filo cerrado y demás, también ahí es muy complicado manejar la biota de esos animales por el tamaño que tienen, por la cantidad de materia fecal que excretan, orina, lo que comen. Es bastante más complicado. Yo creo que la tendencia también va hacia en algunos países ya lo están intentando, la generación de proteínas sintéticas y alimentos sintéticos. Hay países como todo lo que es África, el día que África se pueda organizar, la dejen, no se pueda, no, pobres los africanos, no los dejan. El día que en África los dejen organizarse mejor, Brasil, Argentina, México, las grandes expansiones que hay de todavía tierra en América, podés hacer o volver a un tipo de cría más extensiva o mejorar. Pero yo creo que lamentablemente la especie humana va a seguir creciendo, cada vez vamos a hacer más y cada vez va a haber que dar de comer. O cambian la dieta y nos hacemos todos veganos, o lo que sea. Ya inclusive hay pueblos enteros que dependen de la pesca marítima y la pesca marítima cada vez es menor, porque se ha acidificado el mar, porque se han pescado en forma indiscriminada y acabado con especies y ya cada vez hay menos peces. La captura de peces internacionales cada vez es menor. Entonces, todo el tema de generar proteína para alimentar a 8.000, 9.000, 10.000 millones de personas se va a poner complicado. Se va a poner complicado. El cambio climático sigue avanzando y ya estamos medio en el límite de hace años que se viene avisando, miren muchachos, párenla, dejen de usar autos, dejen de usar colectivos, caminen, bicicleta, autos eléctricos, autos con hidrógeno, dejen de quemar combustibles fósiles porque esto no va para atrás. Y bueno, es un poco complicado el futuro. Esperemos que haya mentes más lúcidas, ya estén pensando en soluciones alternativas y que no sea escaparse en una nave a un planeta, ¿no? Porque ahí se van a ir 4 o 5. Nada más. La película esta fue muy gracioso. No miren arriba, La de DiCaprio. el final. Sí. ¿Cómo es el final? Se escapan del planeta, 20 tipos en una nave y van y terminan en un planeta que se lo terminan comiendo los bichos raros que hay ahí, que ellos se creen que eran muy lindos. Entonces, bueno, nada. Yo creo que las producciones animales van a tener que modificarse, van a tener que empezar a cuidar mucho el tema de la contaminación ambiental, el bienestar animal, el uso de agua. Yo creo que el recurso más limitado del planeta es el agua potable. Si seguimos jorobando con el agua potable, vamos a estar en problemas serios. ¿Es eso o dejar de ver películas? Son las dos opciones. No, la verdad que los libros y las películas son magníficas. Yo soy un cinéfilo. Extraño mucho ir al cine. Cuando puedo voy al cine. Está bien que estás en tu casa a las 10 de la noche con este frío, te tirás en cualquier lado, pones Netflix, pones Amazon Prime, te ves películas, series,
te atrapan, realmente te atrapan. Leer un libro sigue siendo apasionante, pero a mí esa cosa de la cultura siempre me pegó mucho. Y ya te digo, esto de la ciencia ficción, los adelantos, cómo anticipan las cosas, es maravilloso. Ahora que lo veo a él con la computadora ahí, lo último que vi que me llamó mucho la atención es la serie esta de los que inventaron en realidad el Google Earth y que después Google se los robó. Es una Ah, no la serie vi. en Amazon, creo que está. Ay, mi memoria, ahora no me voy a acordar cómo se llama. Ah, sí, en inglés es la demanda del billón de dólares. Y en castellano la tradujeron como la gran demanda o algo así. Es la historia de dos chicos alemanes, uno era un hacker y otro era un pibe que sabía mucho de computadora, que se juntan por cosas de la vida y hacen un algoritmo que lo llamaron TerraVision, que fue el origen de Google Earth. O sea, ellos empezaron a juntar fotos, es más, según la serie es una serie basada en hechos reales. Le hackearon fotos a la NASA, porque necesitaban fotos satelitales y cada vez más grandes y más chiquitas del país, de mayor este, cercanía para hacer el algoritmo que querían. Entonces le hackearon fotos a la NASA y armaron todo un programa que lo llamaron TerraVision, se lo quisieron vender a Telecom en Alemania. Telecom se los compra, pero no le tenía mucha fe, hasta que en los años 90 se ponen en contacto con unos genios de Silicon Valley, en el auge de Macintosh, de Internet y qué sé yo, y uno de ellos, que labura para Google, les roba la idea. Mientras decías que te gustaba ir al cine y todo, también es algo que con los años cambió mucho Uf, porque ya no quedan cines casi buenos. casi no Es quedan. todo cadena, es lo mismo, es Exacto. como... Yo me acuerdo, yo me crié en Villa Lugano, en Matadero, entre Lugano y Matadero. Y nosotros los sábados a la tarde íbamos al cine a ver 3 películas. Entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 7 de la noche. 5 horas adentro del cine. A la mañana jugábamos a la pelota en el barrio y a la tarde íbamos al cine. Era religión ir los sábados a la tarde al cine a ver 3 películas. Y veíamos de todo, porque eran películas que tenían todas de Estados Unidos, pero a veces había películas argentinas y veíamos de todo. Ahí conocimos Isabel Sarli, por ejemplo, en los cines de barrio. Pero todas las películas de Hollywood las veíamos, conocíamos a los actores, y ese amor por el cine nos quedó a todos de aquella época, ¿no? Y yo una cosa que lamento es la pérdida de los cines de barrio. Ahora son shopping, son iglesias evangélicas, Es mucho, sí, sobre son todo las cualquier cosa, sí. Flores Sí, y sí, sí. Calle Corrientes, hay muchas iglesias En el evangélicas. San José Después, de Flores, que ahora es un shopping, una galería, ahí en la época de la dictadura, volviendo al inicio, en los años 70 y pico, yo de ahí iba a ver los recitales de Almendra, los domingos a las 11 de la mañana, era el único horario que los dejaban tocar. Domingo 11 de la mañana de San José de Flores debutó Almendra, íbamos a escuchar a Almendra, a Vox Day, a Manal, en los cines y a la mañana. Leí el otro día en el diario, yo no me acordaba. También ahora se cumplió 50 años del Acusticazo. El Acusticazo fue el primer, digamos, festival unplugged, como se dice ahora, no eléctrico, del rock argentino. Y se hizo en un cine de la calle Belgrano, que no está más. En la avenida Belgrano, antes de llegar a la 9 de julio, ahí había un cine a mano derecha y ahí se hizo el Acusticazo. Yo fui y tengo el disco en casa todavía, donde se hizo la primera fusión folk rock, que era Lito Nevia con Domingo Cura en los bombos. Lito Nevia en el piano y Domingo Cura con los bombos, que cantaban y tocaron canciones. Y ahí estaba Delmiro Molinari, estaba León Gieco, que recién empezaba, y todos tocaron sus temas, pero acústicos. Fue el primer recital acústico argentino de rock. Y se hizo en un cine. O sea, los cines también servían para eso, ¿no? Todo eso se perdió. Y eso también colabora con el aislamiento. Antes en un cine había 300 personas dentro del cine. Y al lado estaba la pizzería y te vas a comer pizza. Ahora te quedas encerrado en tu casa y miras Netflix. Para lo cual tenés que agarparle a don Netflix. claro. Edgardo, mil gracias. La verdad que No, estuvo gracias. hermosa charla. Que la idea de esto es mostrar que en realidad casi todos tenemos historias muy interesantes, pero a veces no está el lugar para contarlas, porque Es cierto. si bien parece que hay mucha información y globalización y todos tenemos voz,
generalmente están siempre los mismos hablando. Sí, sí, se ocupan siempre los mismos espacios o esto del individualismo y hay que quedarse encerrado. Así que es lindo esto de poder transmitir, sobre todo a los más jóvenes, estas vivencias, ¿no? Entonces, saber que la sociedad en algún momento fue distinta y que puede volver a ser distinta y siempre el cambio es bueno y bienvenido, pero que a veces hay que recuperar algunas cosas, ¿no? Gracias, Edgardo. No, de gracias a nuevo. ustedes, chicos. Muchas gracias. Vos Confiá, un podcast original de Beta.